pedirle que me acompañen en un momento de oración y entonces vamos a ir a una reflexión en la santa palabra del Señor. Querido Padre, de nuevo estamos aquí hoy buscando más de esa luz que solo tú tienes. Tu palabra, que es una lámpara y es una antorcha, ¿no? Que alumbra de lejos y también alumbra de cerca, que nos ayuda a ver los peligros y el futuro que viene, pero también nos ayuda a vivir en el día de hoy con sabiduría. A esa palabra queremos ir ahora y pedirte que tú cumplas tu linda promesa de guiarnos por medio de tu espíritu a encontrar la verdad que hay en ella. Ayúdanos, Señor. Lo necesitamos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 He querido escoger hoy una temática que me parece interesante, necesaria en el contexto en que estamos viviendo, ¿no? Y hemos titulado esa reflexión para hoy el gran conflicto, la mayordomía y el gran conflicto, ¿no? Cuando en el ambiente adventista del séptimo día hablamos del gran conflicto, la mayoría de nosotros entendemos muy bien esa expresión, pero es probable que algún hermano que esté ahora viéndonos no esté familiarizado con esa expresión. Más aún, es posible que algún amigo o amiga de la iglesia esté ahora con nosotros y no entienda cuando decimos el gran conflicto. Puede pensar que nos estamos refiriendo a la Primera o a la Segunda Guerra Mundial o a cualquier otra de esas conflagraciones grandes que ha tenido la humanidad que ver. Pero la expresión el gran conflicto básicamente es una forma en que en el ambiente de nuestra iglesia identificamos, ¿no? La controversia, la guerra en el ámbito cósmico, ¿no? No solo en este planeta, pero en el ámbito universal que se está dando entre el bien y el mal. El bien representado y encabezado por Cristo y el mal encabezado por Satanás o el diablo, que originalmente era un ángel que se rebeló contra Dios y se convirtió entonces en Satanás. Satanás no es un nombre, Satanás es un título, pues quiere decir adversario. Satanás está en la Biblia para decirnos qué tipo de ser es él. Él es el adversario, el enemigo. Y la palabra diablo también lo que significa es mentiroso, calumniador. Entonces, esa situación que se está dando en el nivel espiritual para nosotros es sumamente importante. De hecho, nuestra iglesia tiene su entendimiento de la Biblia, de las doctrinas, de su teología, ¿no? De su conocimiento de Dios, se entiende mucho mejor teniendo como telón de fondo esa situación que se está dando hoy día entre esas fuerzas, ¿no? La fuerza del bien y la fuerza del mal. Y es interesante saber que hay implicaciones directas para este mundo y para nosotros debido a esa situación. Uno de los capítulos donde la palabra de Dios explica esa situación, nos da detalle de esa situación, es el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Si usted lee el libro de Apocalipsis, son 17 versículos, no es mucho, pero cuando usted lo lee hay mucha información ahí, pero en referencia al gran conflicto del cual estamos hablando, podemos resumir lo que el capítulo nos dice en 3 o 4 asuntos bien puntuales. El verso 7 dice, después hubo una guerra en el cielo. ¿Guerra entre quién? Dice, bueno, Miguel y sus ángeles
estaban luchando por un lado y estaba por el otro el dragón y sus ángeles. Miguel es un título que se le da a Cristo, que significa quién como él. Él es inigualable. Y en este contexto de la guerra es muy importante ese título, porque Satanás precisamente se rebeló y su rebelión básicamente estaba centrada en el hecho de que él pensaba que él debería tener en el cielo el mismo poder, la misma atención, la misma posición que tenía Cristo. Pero Cristo, Jesús, es Miguel. Él es Dios. No hay nadie como él y ninguna criatura puede compararse a Dios, porque Dios es incomparable. Y el dragón es otra forma, otro título con el que se identifica a Satanás. De hecho, el propio capítulo 17 después nos va a decir que ese dragón es la serpiente antigua, el diablo, Satanás. Ahí están. Entonces, lo primero es saber dónde comenzó esta situación. No fue en este planeta. No es un asunto que tiene que ver primariamente con nosotros. El problema que hay hoy día en el mundo en realidad no se debe primariamente a nosotros. En realidad, cuando uno estudia esto, se da cuenta que nosotros estamos metidos en medio de esa batalla y ahora estamos involucrados. No podemos decir, a mí no me importa, yo no voy a hacer nada, no, porque nos está afectando. Toda esta situación que vemos, la actual y las que son reales cada día, son resultado de esta situación. Bueno, y entonces comenzó en el cielo. ¿Por qué? Porque una criatura, un ser creado por Dios, se rebeló. Él dijo que él era igual que Dios, que él no tenía por qué tener una posición menor y que él se iba a sentar en el trono de Dios. Así que el ángel finalmente tuvo pensamientos homicidas contra Dios. Él quería que Dios desapareciera para él tomar el control del universo. Imagínense. Por eso Jesús dijo en San Juan 8:44 que ese ser ha sido homicida desde el principio. Es decir, tiene pensamientos de matar a Dios desde el principio. Bueno, pero ¿qué pasó en esa guerra que hubo en el cielo? Pues dice la Biblia en el verso 8 que el dragón y sus ángeles, Satanás, fue derrotado, no prevalecieron. Y como fueron derrotados, pues ya no podían seguir viviendo en el cielo porque el cielo es un lugar donde se hace la voluntad de Dios y ellos se rebelaron contra esa voluntad, pues ya no era el cielo un lugar para ellos. Y entonces el verso 9 dice que fueron lanzados del cielo, fueron expulsados del cielo, al abismo. Porque en el universo, ¿dónde puede vivir una persona que se rebele contra Dios? Si todo el universo es de Dios, pues quedará en el abismo. Y en el abismo, él y sus ángeles, entonces, evidentemente comenzaron a contactar los mundos creados por Dios. Y en ese contexto es que el capítulo nos dice que el enemigo llegó a este planeta Tierra. El verso 12 dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces la serpiente, Satanás, ese ser rebelado contra Dios, vino a este planeta y engañó, convenció a nuestros primeros padres, a los primeros seres humanos, Adán y a Eva, para que se unieran a la rebelión contra Dios que él tenía. Y lo hicieron tristemente. Cuando Adán y Eva hicieron eso, le dieron entrada a Satanás en este planeta y con Satanás vino el pecado, que el pecado es la rebelión contra Dios. O sea, por esa actitud por primera vez llegó a este planeta. Antes de que Satanás llegara, la relación de Adán y de Eva con Dios era una relación perfecta, de amor, de obediencia. Pero al venir Satanás, trajo el germen del pecado, es decir, la actitud de rebelarse contra Dios, de no reconocer a Dios. ¿Y cómo sabemos que se metió? Porque Adán y Eva, Dios le había dicho, no coman de este árbol, y ellos dijeron, no, agarraron y comieron. El problema no era que el árbol envenenaba o nada, sino era una prueba de lealtad que Dios puso para ellos. Y al comer ellos le estaban diciendo a Dios claramente, tú no mandas aquí. Nosotros no siempre vamos a hacer lo que tú digas.
eres nuestro amigo, podemos conversar, pero nosotros decidiremos si hacemos lo que tú digas o no. En este caso, por ejemplo, de esta fruta, no te vamos a hacer caso a ti. Es más, nos gusta más la idea de la serpiente que dijo que esto va a ser bueno, así que vamos a comer. Una rebelión total. Pero ellos jamás se imaginaron lo que iba a pasar. Dios se lo había avisado, pero la rebelión incluye eso, ¿no? Un desconocimiento de las consecuencias. Y imagínense, ¿qué trajo ese problema? Pues trajo la muerte a este planeta. A partir de ahí es que todos los seres humanos comenzamos a morir y hasta el día de hoy, todo el que está vivo sabe que un día va a morir, lo cual quiere decir que el pecado sigue aquí en este planeta todavía. Y cuando se metió la muerte, pues lógicamente las enfermedades también. Sí, enfermedades de todo tipo, incluyendo esta crisis sanitaria que tenemos hoy día, esta pandemia, este virus. Todo eso no era parte del diseño original de Dios con este mundo. Todo eso vino cuando el pecado que trajo Satanás se le dio cabida en este lugar. Y bueno, no solo eso, sino que también se dañó la relación de Adán y de Eva con Dios, se escondieron, fue complicado, se dañó la relación entre ellos mismos, porque Adán comenzó a decir, fue la mujer que me diste, y eso fue el primer pleito ahí marital que se armó. Se dañó la relación con la naturaleza, porque tuvieron que arrancar hojas y después hubo que matar un corderito, y fueron expulsados del jardín del Edén, lo cual complicó bastante su existencia, y bueno, vinieron una serie de situaciones, pero tal vez lo más relevante es decir que en el momento en que Adán y Eva le dieron cabida a Satanás en este planeta, recuerden que era Satanás antes de eso, era un forajido que fue expulsado del cielo por rebelarse contra Dios. No tenía un lugar, no tenía un mundo donde vivir, porque los mundos los crea Dios. Pero obviamente si usted no quiere reconocer a Dios, no se le puede ocurrir que va a tener un mundo de Dios para vivirlo. Por eso él vino y se metió y usurpó este lugar aquí. Él pensó que cuando Adán y Eva le hicieron caso, él dijo, bueno, ya este planeta es mío. Ya este planeta lo tomé para mí. Entonces, Adán y Eva, al darle chance a Satanás, permitieron que la guerra que se había comenzado en el cielo ahora pasara a este planeta. Esa es la razón por la que este planeta es un planeta maldito. Maldito en el sentido de que aquí es el único planeta en el universo donde los que habitan se han rebelado contra Dios. Y por eso ha venido maldición, porque el pecado trae muerte. Imagínense, no hay muerte en ninguna otra parte del universo, solo aquí en la Tierra, que es el planeta que se rebeló contra Dios. La naturaleza sufre, todo sufre debido al pecado. En ese sentido es un planeta maldito, por el pecado, por la presencia del pecado, el dolor, el sufrimiento, las guerras, la violencia, la delincuencia, la falta de respeto, el perder a los seres queridos, los matrimonios que se destruyen, todos los problemas en este planeta. Ahora, lo que comenzó en el cielo y Dios lo resolvió expulsando a Satanás, ahora se metió aquí en la tierra. Satanás entonces pensó, esto es mío. Él no pensaba, él dijo, ya como Adán y Eva se rebelaron, Dios no lo puede perdonar a ellos. Él me expulsó a mí. Pero en el caso de Adán y de Eva fue distinto a Satanás. Satanás, él pecó en el cielo sin ningún tipo de excusa, de explicación, de motivación. Él fue atraído en su propio orgullo, ¿no? Se contempló y dijo, yo soy muy hermoso, muy poderoso, yo debo ser Dios. Y eso, al llenarse de ese orgullo, terminó pecando. Pero Adán y Eva, aunque tomaron una decisión, fueron cebados a hacer eso, fueron instigados, fueron engañados. Se les dio argumento, alguien los tentó. Y como fueron tentados, entonces la situación con ellos era diferente, tan diferente que Dios vino al planeta después del pecado, habló con ellos, les tomó cuenta, les dijo qué pasó, hicieron lo que yo les dije, no lo hicieran. Miren, yo les expliqué, las consecuencias van a estar ahí, van a morir, va a haber problemas, la mujer va a dar a luz así, el hombre va a tener que trabajar de esta manera.
la vida ya no será igual. La vida ya no. Y nosotros en estos días sabemos lo que significa esa expresión, la vida ya no será igual. Ha habido momentos grandes en la historia de la humanidad cuando la vida ha cambiado de un momento a otro, pero no creo que haya habido un momento más grande que la entrada del pecado, cuando de un estado paradisíaco, perfecto, Adán y Eva pasaron a una situación terriblemente calamitosa, terriblemente. Pero en medio de esa situación, en Génesis 3:15, Dios le hizo un anuncio a Adán y a Eva que cambió la situación igualmente para siempre y que le hizo saber a Satanás que aunque había logrado una victoria, era simplemente algo eh, limitado y que al final él sería completamente derrotado. Dios le avisó a Adán y a Eva que él no los dejaría solos, que él vendría a ayudarles para aplastarle la cabeza a la serpiente. En otras palabras, Dios les dijo, ustedes están en un problema, pero yo los voy a ayudar. Ustedes se han rebelado contra mí, pero yo no los voy a tratar como ustedes se merecen. Yo sé que fueron engañados y les voy a apoyar, les voy a ayudar. La serpiente les va a causar daño, pero no se preocupen, la vamos a derrotar. O sea, ahí en Génesis 3:15 aparece el primer anuncio de que las personas que quieran estar con Dios van a vencer a Satanás y podrán ser liberados del poder del pecado, de la rebelión y de nuevo ser reconciliados con Dios. Eso es lo que en la Biblia llamamos el plan de salvación. Es decir, estando los seres humanos perdidos y sin poder hacer nada para salvarse a sí mismos, porque ahora eran presos y prisioneros de Satanás, como hay millones hoy día. Entonces Dios viene y dice, el ser humano está perdido, pero fue engañado, aunque él tomó su propia decisión, pero lo instigaron. No es justo que le dejemos simplemente a merced de ese engañador. Entonces Dios hizo un plan para salvarnos a los seres humanos. Y ese plan, él lo anunció y dijo, va a ser un camino largo, complicado, pero al final la victoria está asegurada para nosotros. El plan le ha costado mucho a los seres humanos. Hasta el día de hoy estamos aquí sufriendo, batallando, experimentando todo tipo de situaciones y circunstancias. Pero a quien más le ha costado este plan ha sido al propio Dios. Porque para salvarnos, Él tuvo que entregar la vida de su propio Hijo. El plan incluyó que el propio Dios tuviera que venir en persona a este planeta que Él creó. Y entonces Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios con nosotros, Emmanuel, el Miguel, el incomparable, vino a este mundo en persona para reclamar su planeta y para rescatar a su criatura, que somos nosotros los seres humanos. Y para eso tenía que enfrentar a Satanás. Y por supuesto, de nuevo la batalla que se dio en el cielo volvería a darse otra vez en el mismo planeta donde se trasladó el problema, debido a que Adán y Eva dejaron entrar al enemigo. Y desde que Cristo nació, Satanás por miles de años, que había oído lo que Dios dijo en Génesis 3:15, se estaba preparando. Y los profetas después hicieron profecías diciendo que el Hijo de Dios iba a venir. Daniel incluso dio una profecía que daba hasta la fecha cuando Jesús iba a venir. Satanás conoce esas profecías y sabía, y se estaba preparando para la primera venida de Cristo. ¿Está preparándose para qué? Para llevar a cabo el mismo plan que él tenía en el cielo. ¿Cuál era el plan que él tenía en el cielo? Matar a Dios, para él llegar a ser el dueño del universo. Y si usted lee la Biblia en los evangelios, desde que los ángeles cantaron allá en las pasturas de Belén que había nacido el niño, inmediatamente Satanás activó un plan para tratar de matarlo. Convenció a un rey loco que ordenó una matanza de niños ahí en un pequeño pueblito de Belén. Muchos niños murieron, pero el plan era ver si entre esos niños podían matar a Jesús, pero no lo mataron. Y Dios preservó la vida de su hijo porque Satanás no puede contrariar los planes de Dios. Y a lo largo del ministerio de Cristo, usted lee la Biblia, muchas veces Satanás trató de matarlo.
instigando multitudes para que lo apedrearan. Una vez querían echarlo por un precipicio a Cristo, pero él se iba. Y una vez al propio Cristo, Satanás, lo llevó a la torre del templo y le dijo, lánzate de aquí. Era tratando de ver si se suicidaba, si hacía algo, pero siempre su sueño ha sido matar a Dios para él quedar al control del universo. Pero constantemente en la Biblia está la expresión que eso no pasaba porque todavía no había llegado la hora del Señor, ¿no? Y esa es una expresión muy importante porque indica que aunque Satanás está en este planeta, está vivo, él no está al control de este planeta. Este planeta lo controla Dios. Y aquí se va a hacer la voluntad de Dios finalmente, no la de Satanás. Y por eso él nunca pudo echarle mano a Cristo. Incluso Satanás ni siquiera puede decirse que mató a Cristo. Cristo entregó su vida por nosotros. Llegó la hora, él entregó su vida. Claro, entregar su vida que se puso a merced del enemigo y lógicamente él aprovechó ahí y usando personas que estaban bajo su control lo asesinó, pero fue Cristo quien entregó su vida por nosotros. Y cuando Satanás se enfrentó a Cristo en el desierto para tratar de convencerlo de que no hiciera la voluntad de Dios, Cristo en el desierto se enfrentó con él y lo derrotó, dependiendo del poder de su Padre y de la palabra de Dios. Y de nuevo entonces se volvieron a encontrar frente a frente en la cruz del Calvario. Y ahí lo torturó, trató de amedrentarlo para que abandonara ese plan y se fuera para el cielo. Hizo que sus discípulos los abandonaran, los traicionaran, y en la cruz lo avergonzó, hizo todo lo que pudo para tratar de que Cristo no pagara el rescate por nosotros. Incluso le hizo sentir la soledad espiritual cuando Cristo dijo, Padre, hasta sintió que en ese momento su Padre celestial le había abandonado, estaba pisando solo el lagar, el sufrimiento, porque él estaba pagando la culpa por el pecado de nosotros y por eso tenía que morir así, abandonado incluso por Dios. Y por eso cuando él murió, Satanás pensó que había triunfado, que había logrado por fin su sueño de matar a Dios. Pero el domingo por la mañana ocurrió algo que cambió la historia de este mundo nueva vez para siempre. El Señor que había muerto el viernes resucitó, volvió a la vida, ascendió al cielo y fue recibido como Rey de Reyes y Señor de Señores. El hecho de que Cristo resucitara el domingo significa que el Padre aceptó el sacrificio que él hizo por nosotros. ¿Y por qué resucitó? Porque él nunca tenía que haber muerto, él nunca pecó. Por lo tanto, como él era inocente, él lo que mereciera la vida. Pero como él no murió por él, sino por nosotros, él tenía que resucitar como una muestra de que el Padre había aceptado el sacrificio, o sea, la paga que él hizo por nosotros. Así que la resurrección de Cristo muestra en primer lugar que él siempre fue lo que dijo que era, el Hijo de Dios, pero también muestra que el Padre aceptó el pago que Cristo hizo por nosotros. Por lo tanto, a partir de la resurrección de Cristo, se puede proclamar a voz en cuello que hay salvación en Cristo Jesús. Pero hay algo más. En la cruz del Calvario, con la resurrección de Cristo, se selló para siempre la derrota de Satanás. Absolutamente derrotado para siempre. Pablo dice que Cristo lo expuso públicamente en la cruz. O sea, cuando el universo entero vio a Cristo en la cruz, vio ahí realmente quién era Satanás. Un asesino, un delincuente. Alguien que tomó al más santo, al más inocente, y lo trató como el más vil. Y ahora el universo entero sabe que Satanás es enemigo de Dios, de la ley de Dios, y que sus caminos son de engaño, de muerte, de mentira, de calumnia. Y ahora el universo entero sabe, y toda persona sabe, que Satanás es enemigo de Dios
y de todos los seres humanos, especialmente del que quiera hacer la voluntad de Dios. Así que ya Satanás está derrotado por Cristo, es un enemigo derrotado por Cristo. Ya la última vez que se enfrentaron fue en la cruz y Cristo lo derrotó. Muriendo, lo derrotó. Derrotó porque ¿cuáles son las armas de Satanás? El pecado, que se pone a tentar a la gente. Cristo dijo, ya yo pagué esa culpa del pecado. Cualquier ser humano que haya pecado, ahora puede tener perdón a través de Cristo, porque Cristo pagó todos los pecados nuestros. Si tú lo aceptas como Salvador, hay perdón para ti, hay salvación para ti. ¿Cuál era la otra arma de Satanás con que asustaba a todo el mundo? La muerte. Nadie se quiere morir. Y el que se muere en pecado muere para siempre. Entonces, al resucitar, Cristo dijo, yo ya vencí a la muerte también. La muerte no es un enemigo. He mostrado que de la muerte se puede salir. Y todos los que crean en mí, aunque mueran, volverán a vivir. Entonces Satanás está derrotado totalmente. Imagínense. Entonces el Cristo resucitado hizo su iglesia y la mandó al mundo a predicarle a la gente en Colombia, en todos los países. Vayan y avísenle a la gente que yo morí por ellos, que yo gané, que hay salvación, que hay perdón, que hay vida eterna, que solo tienen que aceptarme y no tienen ahora que ser esclavos de Satanás, ni dejarse dominar por él, ni sus malas costumbres, ni que él arruine sus familias, ni su salud, ni su economía, ni nada. Hay salvación en Cristo Jesús. Claro, cuando Satanás se vio enojado, cuando Satanás se vio derrotado, pues lógicamente eso lo frustró aún más. Arruinado en el cielo, perdió allá de Cristo. En el desierto se enfrentaron, perdió de Cristo. Y en la cruz quedó totalmente derrotado. Aunque él está derrotado, aún está vivo. Pero como está vivo, es un ser amargado, es un ser frustrado y es muy peligroso. Por eso la Biblia lo describe como un león rugiente que está buscando a quién devorar, quiere decir, con quién desquitársela, la derrota que le propinó Cristo. Y por eso es que el capítulo 12 dice que cuando el dragón que había sido arrojado a la tierra se vio así derrotado, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Como Cristo hizo su iglesia y Satanás odia a Cristo y fue derrotado por él, ya sabiendo que no podía más contra Cristo, se fue a hacerle la guerra a la iglesia de Cristo. Por años, por siglos, la iglesia fue perseguida. Muchos cristianos murieron, mucho sufrimiento. Pero una cosa también pasó, mientras más Satanás perseguía a la iglesia, mientras más Satanás mataba a cristianos, más personas se levantaban para ocupar sus puestos. Y el pueblo de Dios nunca fue extinguido. Dios se aseguró siempre de mantener un remanente, aunque fuera metido en las cuevas, huyendo, pero nunca pudo extinguir la iglesia. Satanás se dio cuenta que la persecución no extinguía la iglesia, que la persecución no podía detener a la iglesia, porque Cristo cuando la hizo dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y cuando Cristo ganó en la cruz, él ganó toda autoridad en el cielo, en la tierra, en todas partes. Satanás, los demonios están bajo el poder y el control de Cristo. No pueden hacer todo lo que le dé su voluntad. Todavía ellos están aquí y tienen poder porque mucha gente todavía está bajo el control de ellos. No ha entendido que hay liberación en Cristo. Pero el pueblo de Cristo, los hijos de Cristo, están protegidos por el Señor. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y él los defiende. Los que habitan bajo el abrigo de Dios están bajo la sombra de él. No les pasa nada porque el enemigo no puede tocarlo a la iglesia. Puede perseguirlo, puede causarle daño, pero Dios los preserva. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza cuando vienen las tribulaciones y los peligros. Y entonces Satanás dijo, no puedo así con la iglesia. Cambió la estrategia. En la historia vemos que hubo un momento cuando Satanás, en lugar de perseguir a la iglesia, cambió la estrategia para meterse dentro de la iglesia y tratar de dañar sus costumbres, sus principios, su espiritualidad. Y también conocemos la historia de muchos de los problemas espirituales, de herejía, de situaciones que se metieron dentro de la iglesia cuando la iglesia dejó de ser perseguida y comenzó a tener poder y riqueza y otras cosas. En la medida en que fue aumentando en esas cosas,
fue disminuyendo en su fidelidad y en su espiritualidad a Dios. Pero a lo largo de esa historia, Dios siempre mantuvo un pueblo, un remanente, un grupo que nunca le dio la espalda, que nunca le fue infiel, que nunca transigió los principios por conseguir cosas materiales o poder o ese tipo de cosas. Entonces, Satanás, viendo que siempre había un grupo que se le mantenía fiel a Dios, toda esa frustración que él trae de siglos y siglos, sabiéndose ya derrotado, sabiéndose cuál va a ser su destino, en estos tiempos finales, la Biblia dice que él ha concentrado toda esa ira, toda esa rabia para ver si destruye ese grupito, ese remanente. Y aquí el capítulo 12 en el verso 17 lo dice. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Es decir, lleno de ira contra la iglesia, ¿verdad? Pero esa ira la concentró en el grupito de la iglesia que se mantiene con unas características especiales. ¿Cuáles son? Que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y el propio libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, verso 10, explica claramente que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Lo que nos está diciendo la Biblia aquí, hermanos, es que ese conflicto que comenzó en el cielo, que se metió aquí con Adán y Eva, que siguió aquí por miles de años, que hizo que Cristo tuviera que venir a la tierra, enfrentar a Satanás en el desierto, derrotarlo en la cruz, levantar su iglesia para que vaya a hacer el anuncio de lo que él ganó por nosotros en la cruz. Y ahora esa iglesia enfrentar la persecución y la ira de Satanás. Y todavía ya en la parte final de este mundo, que es la que estamos viviendo, ahora Satanás dice, le he hecho daño a la iglesia, pero hay un grupito que nos está causando problemas. Tenemos que destruirlo. Es un grupito de la iglesia. Él no dice el nombre de la iglesia, pero dice unas características. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el espíritu de profecía con ellos. ¿Usted conoce alguna iglesia que guarde todos los mandamientos de Dios, que proclame que la ley de Dios está vigente y que crea todavía que el don profético está activo en la iglesia y que tenga manifestaciones de ese don dentro de ella? Sí, usted seguro la conoce porque lo más probable es que usted es miembro de ella. Esas características definen correctamente a la iglesia adventista del séptimo día. Por eso es que tenemos que hablar de este tema. ¿Por qué, hermanos? Porque aunque eso comenzó en el cielo, ya eso no está allá, ya eso se metió aquí. Y eso está tan cerca de nosotros que en este momento toda la ira y el enojo y la frustración de Satanás está enfocada en destruir al pueblo de Dios remanente, que es la iglesia adventista del séptimo día. No porque nosotros decimos, eso no nos hace superior a nosotros, a ninguna otra. Dios tiene hijos en todas las congregaciones, iglesias, pero Él tiene un pueblo especial, un remanente, que no es que somos más inteligentes ni más santos, no, sino que nos diferencia el hecho de que hasta el día de hoy no hemos renunciado a los mandamientos de Dios. Creemos que están vigentes y estamos obedeciendo y predicando eso. Y también no creemos que Dios ha desconectado su comunicación con su pueblo, que el don profético existe y valoramos y le hacemos caso a los mensajes directos, sencillos, que nos llegan a través de ese don. En el caso de nosotros manifestado en el ministerio de la señora Elena de White por 70 años. Y ahí tenemos los libros que recogen sus mensajes, ministerios, sus testimonios, que exaltan a Cristo, que promueven la obediencia a la Biblia y que vienen para motivar al pueblo, a los hijos de Dios, a hacerle caso a lo que dice la palabra y a prepararse para el final. Entonces, si eres adventista, debes saber que nuestra iglesia no está en fiesta. Nuestra iglesia está en guerra. Está en guerra porque el diablo odia a Dios.
Y como odia a Dios, odia todo lo que sea de Dios. Y esta iglesia es de Dios. Por eso él ataca a la familia. Porque ¿quién hizo la familia? Dios. Por eso usted ve que él quiere que ahora se casen hombres con hombres, mujeres con mujeres, y que sea así el modelo, cuando lo que dice la Biblia es que Dios creó el matrimonio entre un hombre y una mujer, pero él quiere destruir eso porque él odia a Dios. Por eso él quiere destruir los gobiernos, porque ¿quién establece las autoridades? Eso es de Dios, dice Romanos 13. Pero él quiere que los gobiernos se corrompan, que la justicia no funcione, que los pobres sufran más, que los que están al frente de las cosas se roben el dinero para que no haya dinero para la salud, para la educación, y la gente sufra, y haya más muertos, más enfermedades, y haya rebelión en los países, y haya delincuencia, y la gente proteste, y la economía fracase, y se levanten grupos radicales, y siempre haya una desgracia. Así es como a él le gusta ver las cosas. Todo lo que Dios ha hecho, él lo quiere destruir, dañar. Debe que Dios puso el sábado como día de reposo. Él quiere poner el domingo u otro día porque él está siempre en contra de las cosas de Dios. Y por eso él ataca a la iglesia. Nosotros que estamos metidos en la iglesia debemos entender que no tenemos por qué esperar que en este tiempo las cosas van a ir color de rosa para nosotros. A nadie se le debe ocurrir que por haber tomado la decisión de seguir a Cristo, el mundo se va a colocar favorable para nosotros. Al contrario, deberíamos esperar cierta oposición, cierto ataque. ¿Por qué? Porque el diablo anda como león rugiente. Está derrotado, pero está vivo, frustrado, amargado, enojado y quiere ver con quién se desquita y ataca a la iglesia. Y quiero decirle al que me está escuchando ahora que según la Biblia, él no solo ataca a la iglesia de manera general o corporativa, él también tiene planes de atacar individualmente a cada uno de nosotros. Al apóstol Pedro, en Lucas 22:31, Jesús le dijo: Pedro, ven acá, mira, ¿sabes qué? El diablo me habló y me pidió permiso para que yo permitiera que él te zarandeara. O sea, usted puede entender el nivel de realidad espiritual que se está dando alrededor de nosotros. O sea, si Jesús no hubiese dicho eso, nosotros ni idea tuviéramos de hasta dónde llega el descaro de Satanás, el deseo de destruirlo todo. O sea, él tuvo el descaro de pedirle a Cristo: déjame tentarlo, déjame probarlo para que tú veas. Pero nadie tiene que preocuparse ni asustarse por eso, porque el texto no termina ahí. Cristo le dijo: el diablo me pidió ese permiso, pero tú debes saber una cosa: yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Nadie va a luchar, ninguno de nosotros tiene que luchar solo contra Satanás. Ninguno. De hecho, nosotros no tenemos que luchar contra Satanás, porque Satanás es un enemigo vencido. Vencido. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Agarrarnos de Cristo, mantenernos conectados con Cristo, porque el que está con Cristo ya derrotó a Satanás. Cada vez que Satanás ve a Cristo, sale huyendo, porque él sabe que no fue derrotado. Ahora, si él encuentra un hijo de Dios desconectado, si él encuentra una persona que está en la iglesia pero no tiene comunión con Dios, no está conectado con la palabra ni la oración y está viviendo en una vida de infidelidad a Dios, Satanás puede destruir a esa persona. Por eso es que es tan importante que en medio de este conflicto nosotros nos caractericemos por ser un pueblo que guarda los mandamientos, que es fiel a Dios en medio de cualquier circunstancia, fiel a Dios, porque esa es nuestra única garantía de mantenernos en medio de esta situación libres. Fiel a Dios. Hay un ataque, hermano. La iglesia no está en fiesta, la iglesia está en guerra. No somos todavía una iglesia triunfante, somos una iglesia militante. Quiere decir, militamos, estamos en guerra, somos militares, soldados de Cristo. Y el soldado sabe que tiene que experimentar penurias, momentos difíciles, que hay que luchar, que van a haber heridos, que pueden haber muertos. No puede estar descuidado, no puede estar sin armas, no puede en una guerra una persona estar sin armas. Por eso Pablo en Efesios 6, del día al 12, ¿cuál es el consejo que le da a cada uno? Fortalécete en el Señor, agarra las armaduras, ponte la cosa, el escudo, ponte el casco, mira, a ver, agarra, porque hay guerra. Y van a venir dardos y van a tirarte a la cabeza. ¿Y con qué vas a responder si no tienes las armas que Dios ha dado? Si usted quiere saber cuáles son esas armas, vaya a Efesios 6, 10 al 12, ahí están. Esas son las armas que hay que ponerse hoy.
Esto no es un tiempo de andar perdiendo el tiempo. Esto no es un tiempo de pensar que hay tiempo para fallarle a Dios, para buscar atajos, para déjame hacer esto y después yo me consagro. Son tiempos delicados porque Satanás anda buscando a quien devorar. Y yo quiero que ustedes sepan que en esa guerra que Satanás tiene contra la iglesia y el remanente, la iglesia adventista, hermano, está incluido todo, absolutamente todo. En esa guerra él va a atacar sin duda la espiritualidad de la iglesia. Satanás no le importa que nosotros seamos adventistas, que las iglesias estén llenas, siempre y cuando esa gente que esté ahí no tenga una relación personal con Cristo. Satanás no le importa que tu certificado bautismal diga que tú tienes 20, 30, 40 años en la iglesia, siempre y cuando tu vida no sea una vida de relación con Cristo. Se pasan los días, tú no lees la Biblia, no oras, no hablas con nadie para traerlo a Cristo. Entonces él sabe que simplemente tú estás en la iglesia como una persona que está en un club. Satanás sabe que el negocio de la iglesia es la espiritualidad, y la espiritualidad es el estado en que se encuentra nuestra relación con Cristo. Lo que nos va a salvar a nosotros no es ser adventistas. Lo que nos va a salvar a nosotros no es tener una posición en la iglesia. Lo que nos va a salvar a nosotros es tener una relación con Jesús de fe y de obediencia. Porque la salvación es una persona. O sea, salvación no es una cosa que yo consigo. Salvación es algo que Cristo ofrece. El que tiene a Cristo tiene la vida, dice Cristo, dice la Biblia. Usted puede estar en la iglesia, pero si no tiene a Cristo, no tiene nada. La iglesia no salva a nadie. La iglesia es un medio que si una persona lo aprovecha, pues se conecta con Cristo y ahí tiene acceso a la salvación. Por eso Satanás ataca la espiritualidad. Por eso tú quieres saber cómo está tu espiritualidad. Pregúntate, ¿qué lugar ocupa Dios en mi vida? ¿Cuánto me importa a mí lo que dice Dios? ¿Cuánto tiempo tomo para hablarle, para consultarlo, para oír su voz a través de la oración? ¿Lo reconozco en mi cuerpo, en mi salud, en mi forma de comer, de vestir, de descansar, de trabajar? ¿Lo reconozco con mis talentos, lo que yo puedo hacer, mi profesión que yo tengo, la uso para darle gloria a Dios? ¿Lo reconozco con los recursos que Él me da? ¿Estoy siendo fiel devolviéndole a Él el diezmo, trayendo ofrenda para que esta causa de salvación que le costó la vida a Cristo, también con mis poquitas ofrendas pueda seguir adelante? De eso se trata. O sea, en medio del conflicto, esto no es juego. En medio del conflicto en el que estamos, que todo el mundo corre peligro, que todo el mundo tiene que definirse de qué lado va a estar, no hay espacio para los que quieran estar a mitad y mitad. No hay espacio para los neutrales. No hay espacio para los que leen la Biblia y escogen este texto me gusta, este sí, pero este no, y con aquello no puedo. Ahora es un tiempo, hermanos, que las cosas son o blancas o negras, pero no grises. No hay matices grises en la vida cristiana. O Cristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Porque hay un conflicto. En una guerra ningún país puede estar pretendiendo tener soldados que no sepan de qué lado van a luchar. Y ahora es el tiempo de ponernos del lado de Cristo. No es que tenemos que ir a batallar con Satanás. Ya Dios Cristo hizo eso por nosotros. Pero la batalla es mantenernos con nuestra fe en Cristo, mostrando que somos de Cristo, fieles a Cristo, en todo, en todo. Esa es la batalla. Esa es la revolución que hay que armar en este mundo. Millones de gente creyendo en Cristo, haciendo la voluntad de Cristo, practicando lo que Él diga, amando a nuestros prójimos, siendo fieles, honestos en el trabajo, en la familia, en todas partes, cuidando nuestra salud, usando nuestros recursos para que la obra de Dios avance. Eso es lo que Dios requiere en medio de este conflicto, que muy pronto va a terminar cuando la cabeza de esa serpiente sea aplastada para siempre. En otras palabras, cuando Satanás, que ya está derrotado, pues perezca en el lago de fuego y azufre para siempre. Satanás va a atacar la misión de la iglesia. Él no le importa que la iglesia adventista exista, siempre y cuando la iglesia no quiera ponerse a buscar gente y a decirle que Cristo murió por ellos. Por eso
Satanás no quiere que los adventistas sean misioneros. Satanás quiere que la iglesia se llene de gente que vaya los sábados simplemente a oír un culto. Pero quiero que sepan una cosa, hermano. Ser adventista en este tiempo significa buscar a alguien para Cristo. Ser adventista en este tiempo significa una persona que sabe que tiene esperanza porque Cristo murió por ella y que ese agradecimiento lo lleva a avisarle a alguien más que hay vida eterna para él o para ella también en Cristo. Todo adventista es un misionero. Y si es misionero, debe tener una misión que cumplir, un ministerio a través del cual cumplir esa misión. Cada uno debe hacer algo, porque Satanás quiere destruir la misión de la iglesia y convertirnos en un club a donde vamos solamente a oír programitas bonitos, música, y a saludarnos, y a este tipo de cosas, y a ver qué va a hacer el pastor, el grupo que dirige ahí. Pero esto es una guerra. Hasta Dios tuvo que dejar el cielo y venir aquí a pelear. Y Él espera que nosotros entendamos la realidad. Hay un enemigo poderoso que quiere destruirlo todo. Satanás va también a destruir, si es posible, la unidad de la iglesia. Él quiere que en todas las congregaciones los hermanos, en lugar de amarse, se critiquen, se ataquen unos con otros, se ofendan unos con otros y no se perdonen y se odien y sean enemigos. ¿Usted ha oído de eso, de cristianos que son enemigos? Bueno, eso no existe realmente. Son miembros de iglesia que son enemigos. Una persona que sigue a Cristo no tiene cabida en su corazón para el odio, para el enemigo. El único enemigo que tenemos es Satanás y ya fue derrotado. Así que ni siquiera gastamos tiempo en odiar a Satanás. Todo nuestro tiempo es para amar a Cristo. Y ese amor de Cristo dárselo a los que nos rodean. Pero hay gente en la iglesia que no entiende esa situación. Incluso se presta para que Satanás se meta en la iglesia y cause problemas. Hay gente que le presta sus ojos a Satanás, su boca a Satanás, su lengua a Satanás, y dañan las iglesias, a las personas, a las familias, porque no entienden que estamos en guerra. Y claro, quiero terminar diciéndole que Satanás también, además de atacar la espiritualidad, la misión, la unidad de la iglesia, todo lo que él crea que puede destruir la iglesia, él lo va a atacar. Y por eso también estoy convencido de que él va a atacar las finanzas de la iglesia. Las finanzas de la iglesia. Y no es que yo me he puesto a pensar y llegué a esa conclusión. En realidad es que lo leí en una declaración de la señora Elena White. Se la voy a compartir con ustedes y con ella vamos a terminar con una oración. La sierva del Señor dijo, yo le voy a dar la cita ahora, a medida que el pueblo de Dios se acerca a los peligros de los últimos días, Satanás tiene fervientes reuniones con sus ángeles para desarrollar un plan de éxito que permita derribar la fe de ese pueblo. Fíjese bien, a medida que el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, el remanente que guarda los mandamientos, tiene el testimonio de Jesús, avanza hasta los últimos días. Satanás hace más y más reuniones con sus demonios. ¿Y cuál es la agenda de esas reuniones? ¿Qué plan vamos a hacer para destruir la fe del pueblo de Dios? Y en esas reuniones que Dios le mostró a la hermana White, ella pudo ver esa reunión y oyó lo que Satanás estaba diciéndole a sus demonios. Y por eso es que quiero leerle esto. Él le dijo a sus demonios, ella dice que Satanás ve que las iglesias populares están ya arrulladas para dormir y mediante milagros engañosos él puede continuar teniéndolas bajo su dominio. Por lo tanto, él dirige a sus ángeles para que coloquen trampa especialmente diseñada a los que esperan la segunda venida de Cristo y se esfuerzan por guardar todos los mandamientos. ¿Usted oyó? Elena White dice, Satanás le dijo a los demonios, no es que quiero que ataquen todas las iglesias, hay muchas que ya están arrulladas, durmiendo. Quiero que hagan planes, pero que lo concentren en esa iglesia, no dijo el nombre, pero en esa que anda diciendo que esperan la segunda venida de Cristo y que guardan todos los mandamientos. ¿Usted conoce una iglesia que sea así? Yo creo que sí, que usted la conoce. Entonces Satanás le dijo, a esa iglesia, esto es lo que yo quiero que le hagan. Id y haced que los que tienen tierra y dinero se embriaguen de las cosas de este mundo. Preséntenle el mundo delante de ellos con la luz más atractiva posible, para que depongan su dinero acá y pongan su corazón y sus afectos en las cosas terrenales. ¿Usted está oyendo el plan del enemigo
para que la iglesia no consiga fondos. Y entonces él terminó diciéndole, debemos hacer todo lo que podamos, Satanás diciéndole a los demonios, debemos hacer todo lo que podamos para impedir que los que trabajan en la causa de Dios obtengan recursos para usarlo contra nosotros. Y le dijo, mantengan el dinero en nuestras filas, dijo Satanás, porque cuanto más dinero ellos consiguen, más perjudican nuestro reino, arrebatándonos nuestros súbditos. Hermano, más claro de ahí ni el agua. ¿Dónde tomé eso? Testimonio para los ministros, página 480 y 482. Testimonio para los ministros, página 480 y 482. Y también tomé otra de Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 160, por si alguno anotó y quiere después consultar esas declaraciones. ¿Qué es lo que está diciendo la sierva del Señor aquí? Satanás conoce a la iglesia de nosotros, sabe cómo funciona, él sabe. Y él sabe que nuestra iglesia tiene un plan de mayordomía. Ese plan es que todos los que somos de la iglesia, somos fieles devolviendo el diezmo a Dios, somos generosos dando ofrendas para que la iglesia eche adelante. Esa iglesia que nos alcanzó a nosotros con este mensaje, el plan sabemos que no es solo salvar a los que estamos en la iglesia, sino a todo el mundo. Y entonces Satanás sabe que nuestra iglesia, todos los recursos que consigue, lo usa para la predicación del evangelio. Satanás sabe que el diezmo en la iglesia de nosotros es solamente para pagar predicadores, pastores que atiendan iglesia, que prediquen el mensaje, que abran obra nueva, que ganen alma. En eso gasta la iglesia la mayor cantidad de dinero que consigue. Y las ofrendas para mantener las iglesias con ministerios, con departamentos, ayudando a los niños, la familia, la salud, los jóvenes, todo invertimos el dinero en eso. Entonces Satanás no es tonto. Como él odia a la iglesia, dijo, si nosotros lográramos que no consigan dinero, le daríamos un gran golpe, porque no tendrían cómo ponerse a predicar, no tendrían cómo dar campañas, no tendrían cómo comprar Biblia ni fe de Jesús, no podrían quitarnos la gente. Entonces le dijo a los demonios, hagan un plan para que no consigan fondos. Métanse en esa iglesia y a los que tienen dinero, pónganlo a invertir ese dinero en las cosas de este mundo. Que se sientan felices, que vean que el mundo es un lugar donde ellos pueden echar raíces. Que traten de vivir para ser felices, para ser prósperos, para disfrutar la vida. Y mientras hacen eso, se les va a olvidar la obra de Dios. ¿De qué está hablando la sierva del Señor aquí? De un plan de mayordomía que tiene Satanás. Pero el plan de mayordomía de Satanás consiste en lograr que la iglesia no tenga dinero. ¿Y cómo la iglesia consigue dinero? De diezmo y de ofrenda que damos los hermanos. ¿Qué significa eso? Satanás va a tratar de que los hermanos que estamos en la iglesia no seamos fieles devolviendo el diezmo, ni demos ofrenda. Eso es todo. Y de hecho, tristemente, Satanás lo ha logrado con muchos. Hay personas en la iglesia abiertamente que no le devuelven el diezmo a Dios, ni dan ofrendas. Y a veces cuando dan es una cuota religiosa, no un pacto, un plan que tienen, no es que están comprometidos, no es que entienden lo que está pasando. Lo triste de eso es que esas personas no se dan cuenta que están jugando del lado del enemigo en medio de un conflicto como este, tan delicado, tan peligroso. Hermanos queridos, he querido hablarle un poquito de este asunto en medio de esta situación que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque esta pandemia que estamos presenciando ahora, no, claramente no es una de esas plagas que habla el libro de Apocalipsis. Claramente que no. Claramente que no es el fin del mundo esto. Faltan algunas cosas, pero sí es claro que esta pandemia es una señal inequívoca de que el conflicto está a punto de terminar y que Cristo viene pronto y que esto es serio, que todo eso que ha venido diciendo la Biblia y la profecía es serio y se va a cumplir. Y entonces he pensado que en momentos como estos hay gente que son tentados a pensar que ahora lo que hay que buscar es cómo salvarse y cómo salir de esto y cómo... Pero hermano, más allá de eso, los adventistas, los cristianos saben que el verdadero problema no es este virus. Este es un problema, pero hay uno más grande. Es el virus, el problema del pecado, es el pleito que hay entre Cristo y Satanás. Eso es lo que va a definir el destino eterno de todos nosotros. Mientras nos cuidamos en las casas, mientras nos protegemos en cuarentena,
tenemos también que ver esto como una señal profética que está metida en el plano profético y que nos dice que es tiempo de definir claramente de qué lado estamos del conflicto, o con Cristo o Satanás. La mayoría de la gente se ha notado del lado de Satanás, tristemente, pero el triunfo está asegurado para los que están con Cristo. No te olvides, Satanás está como león rugiente, atacando a tu iglesia y va a atacar a tu familia y a ti en algún momento, pero no tienes que preocuparte, el Señor está con nosotros. Él ha orado por nosotros y Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ya tú sabes lo que hace Satanás cuando ve a Cristo. Asegúrate de agarrarte de Cristo. Asegúrate de clamar la presencia de Cristo en tu casa todos los días. Haz tu culto ahí, ora con tus hijos, o si estás solo ahora. Dios está contigo, tú no estás solo. Tú y Dios son mayoría. Y el enemigo no puede entrar donde está Dios. Ni a la vida, ni a la casa de nadie donde está Dios. Pídele a Dios que proteja a tus hijos. Pídele a Dios que proteja tu salud. Pídele a Dios que proteja tu empleo. Y si no lo tiene, que te dé uno, tu trabajo, tu negocio, lo que sea. Pero no le falles a Dios. Muestra de palabra y de hecho con la ayuda del Espíritu Santo del lado de quien tú estás, del lado de Cristo. Y vive como una persona que sabe que por el momento estamos enfrentando penuria, pero muy pronto seremos una iglesia triunfante. Y cuando eso ocurra, yo quiero que usted y yo estemos ahí triunfando con la iglesia y con Cristo. Que Dios me bendiga mucho a cada hermano y hermana de la Unión Sur de Bogotá, de todos los campos de la Unión del Sur y del Norte de Colombia, y a todos sus hijos y su pueblo en el mundo entero. Vamos a orar, hermanos, para pedirle a Dios que nos ayude a poner en práctica el mensaje de su palabra. Padre que estás en el cielo, qué privilegio es conocerte, qué privilegio es tener tu palabra, qué regalo más grande es poder haber encontrado esta verdad y ser parte de tu pueblo y entender estas cosas que nos explican por qué el mundo está como está y las personas están como están y qué va a pasar más adelante y cuál es nuestra salida en este momento. Gracias, Señor, por explicarnos la situación que comenzó en el cielo y que ahora está en todo su fragor aquí en la tierra. Gracias, Cristo, por no abandonarnos en medio de esta guerra. Gracias por no dejarnos a merced de ese enemigo tan poderoso que es Satanás. Gracias por venir y personalmente rescatarnos. Y de nuevo levantar tu bandera del amor en este mundo y establecer tu iglesia como un refugio para todos los que quieren estar contigo y como un anuncio anticipado del triunfo total y de la restauración de este planeta por parte tuya. Señor, hemos entendido esta mañana el mensaje. Hemos entendido que estamos en guerra, que somos soldados y que es tiempo de lealtades, que es tiempo de firmeza, es tiempo de aclarar las cosas y de estar a cuentas contigo. Gracias por avisarnos que hay un enemigo acechando para destruirnos a nosotros, a nuestra familia, a nuestra fidelidad, a nuestra iglesia. Ayúdanos a cuidar nuestra espiritualidad, ayúdanos a mantenernos como un pueblo misionero, un pueblo unido bajo la dirección del Espíritu Santo, y ayúdanos también a ser un pueblo fiel, generoso, fiel en devolverte la parte tuya, generoso en traer ofrendas para que cuando esta obra triunfe como va a triunfar muy pronto, todos nosotros seamos parte de ese triunfo. Gracias, Señor. Bendícenos a todos en el nombre de Jesús. Amén